Este libro, esta edición de Poesía Solidaria 2023, tiene una dedicatoria que abre el libro a Marta Agudo desde la poesía que tanto amaste. Yo conocí a Marta Agudo cuando estaba en la Escuela Unitec, aquí en Barcelona. Ella había tenido como profesora a Salvador Soler, un gran activista. Empezamos una amistad que duró muchísimos años y no hace mucho recordábamos desde Facebook, desde las redes, Eduardo Moga con un artículo muy bonito, con unas palabras que recordaban a Marta. José Luis García Herrera también escribió un poema que a lo mejor te voy a pedir que leas como recuerdo. Silvia Rins también conoció a Marta, y cuando yo hablé con Larry, con Inés, con sus padres, y hablé con su hermana también, pues les comenté, no les era posible estar hoy aquí, pero les comenté que era muy importante recordar a Marta, o al menos yo así lo pensaba, desde una iniciativa que tanto le hubiera gustado. Yo recuerdo cómo a Marta le enternecía, cuando venía a casa y veía a mi madre, le enternecía ver a esa persona mayor que la miraba, que le hablaba con esa pasión, y que, como ella, se sabía tantos poemas de memoria. Marta tenía una gran memoria poética, mi madre también la tenía, me la traspasó a mí, y entonces pasábamos muchos ratos pues recitando y recordando versos. Mi madre paulatinamente fue perdiendo la vista, pero no la memoria, y por tanto llevaba con ella todos los poemas, los libros. No podía ya leer, pero podía recitar y recordar esos versos. Marta vivió los inicios de este proyecto de Poesía en Acción, lo supo. Jordi Doce colaboró también en alguna de estas ediciones, y para mí hoy es muy importante que le dediquemos estas palabras dentro de este recital que va a servir con estos libros para que se conviertan en esa ayuda a personas que viven solas. Podemos empezar con cualquiera de vosotros. Silvia, si quieres, podrías comentarnos para empezar un poco, aparte de recitar el poema que está incluido en el libro de Poesía Solidaria, pues recordarnos un poco cuando conociste a Marta, porque creo que la conociste en un congreso de poesía, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, o en un encuentro poético. Sí, ciertamente. Bueno, yo no conocí a Marta Agudo tanto como mis compañeros que están aquí, que mantuvieron con ella una amistad bastante intensa, pero sí que tengo el recuerdo de cuando la conocí, la impresión que me causó. Y, en fin, de hecho, Marta y yo compartimos muchas cosas, empezando por el año de nacimiento, que somos de la misma quinta. Las dos estudiamos en la Universidad de Barcelona, las dos nos licenciamos en Filología Hispánica, aunque no coincidimos allí, en la facultad. Y las dos éramos muy apasionadas por una forma como el poema en prosa. Ella realizó su tesis doctoral sobre este tema desde la perspectiva del estudio de los géneros. Yo también me interesé en este tema más desde una perspectiva didáctica, y luego, por supuesto, la vocación por la poesía, ¿no? que teníamos las dos desde edad temprana. Entonces, bueno, digamos que Marta y yo tuvimos unos caminos paralelos, aunque el azar no propició que nos encontráramos pocas veces. Y una de estas veces fue un encuentro de jóvenes escritores, creo recordar, donde conversamos. Hablamos de poesía, probablemente del poema en prosa, de las ganas que teníamos de escribir, de nuestros proyectos futuros, muchos de los cuales con el tiempo se hicieron realidad. Y lo que quiero recordar es la impresión que me causó, que es como yo quiero recordarla, como la recuerdo todavía ahora. Su rostro tenía un semblante serio, unos ojos muy profundos, una sonrisa muy apacible, y la impresión que me dio fue de una tremenda delicadeza. Era muy lúcida, pero al mismo tiempo muy frágil.
Y en fin, no sé, nunca he sabido la impresión que ella se llevó de mí, porque a partir de entonces la vida nos llevó por lugares muy diferentes, y seguí teniendo noticias de ella, pues bueno, seguí su trayectoria poética, como no, y a partir de amigos comunes pues supe de su terrible enfermedad, ¿no? De su lucha cuerpo a cuerpo contra ella, que yo conozco bien porque también me perdí a mi madre muy joven, con un cáncer que no le dio tregua, ¿no? En fin, ayer hablábamos justamente con Guillem y los compañeros de la tertulia Ética y Poesía de este valor de la poesía como refugio, como conjura. Como bálsamo. Como bálsamo, efectivamente, ¿no? Y creo que para Marta la poesía, resumidas cuentas, o al menos los últimos años, fue esto, aparte de mucho más. No quiero alargarme más, creo que los compañeros tienen mucho más que decir. Gracias a Marta por todo lo que nos dio y por todo lo que nos ha dejado. Gracias. Los poemas que hemos escrito en el libro tienen siempre un hilo conductor, y es esa sensibilidad y esa empatía hacia los demás. Por eso es un libro de poesía solidaria. Y ya que estás aquí, puede ser una ocasión, aunque la temática no vaya directamente unida al homenaje, pero puede ser bonito poder oír tus palabras. Gracias, Guillem. Voy a leer un poema que se publicó en la antología de Poesía en Acción del año pasado, porque creo que viene más al caso, que se titula Algún día. Es poema en prosa y además lo escribí durante el periodo del coronavirus, en que todos hacíamos mucho vida en los balcones. Entonces, asomándome una de esas largas horas, vi una pareja de ancianos que iban caminando, ¿no?, por la acera de abajo de mi casa, y en fin, todo eso me hizo reflexionar mucho, ¿no?, y evocar el siguiente poema. Algún día seremos una pareja agónica y quebradiza, como la que ahora mismo vemos desde el balcón. Sus miradas no se cruzan, no se hablan, obvian la señal para poner en marcha el oxidado pero resistente artilugio que conforman al subir un bordillo. Han olvidado cuándo acordaron levantar sus piernas al unísono, cómo adquirieron la prodigiosa habilidad de coordinar intuitivamente el movimiento de los pies. No obstante, se derrumbarían como un montón de piedras sin los dos antebrazos entrelazados que, a modo de eje gravitacional, intercambian sus sangres y lo sostienen en un frágil equilibrio al transitar la acera. Algún día seremos esos dos seres deplorables que llegan a la portería de su casa, apoyados el uno en el otro, como dos árboles resquebrajados, cuyas ramas se entretejen con un muro indisoluble, como dos pingüinos que se escogieron una vez y se reconocerían entre miles e incomprensiblemente repetirían. Y así, juntos, conforman una sólida y fea estatua ecuestre capaz de conjurar todo el mal del mundo. Antes de darle la palabra a Eduardo Moga, quería recitar el poema que Pepe Corredor Mateos ha dado para la antología. Hoy no podía estar aquí, sintió mucho porque Pepe también conocía y quería a Marta, y ya que él no puede estar, me gustaría recitar su poema. El poema de Corredor Mateos forma parte de la antología que preparó Jordi Doce, El paisaje se hace en el poema, y el final del poema parece que nos está hablando también de que hay presencias
que van más allá de lo físico y que seguirán acompañándonos siempre, en este caso como la presencia de Marta. Recuerdo aquel paseo solitario en que solo el silencio era lo que alcanzaba a oír entre las hojas y podía sentirme como un árbol, sentirme como un pájaro. Y recuerdo también un único paseo acompañado hace ya mucho tiempo. No puedo recordar quién pisaba las hojas a mi lado. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Gracias Guillem por invitarme a participar en este homenaje a Marta Agudo, que fue en mi caso iba a decir una gran amiga, que es lo que se suele decir en estas ocasiones, pero en mi caso yo siempre la sentí como una hermana. También la conocí en un encuentro de jóvenes escritores, cuando no éramos escritores, o casi no lo éramos, pero todavía éramos jóvenes. Quizás fuera el mismo en el que os conocisteis vosotras, hace efectivamente casi 30 años. Y desde entonces, en fin, mantuve con Marta, que no había nacido en Barcelona, pero se había criado en Barcelona, había estudiado aquí, y volvió a su lugar de nacimiento al cabo de unos años, que es Madrid. Durante estos 3 años mantuvimos una relación fraternal que se ha truncado recientemente con su fallecimiento. Marta era una gran persona, era una buena persona en el sentido más pleno de la expresión. Y tenía algunas características que la singularizaban dentro de su bondad absoluta. Tenía un enorme sentido del humor. Marta era capaz de, en los últimos tramos de su enfermedad, llamarte por teléfono, tenerte 1 hora y media al teléfono y hacerte reír. Y te hacía reír a partir de el examen y el análisis de su propia situación. Lo cual a mí me dejaba realmente patidifuso, porque me resulta muy difícil imaginar cómo uno es capaz de mantener el sentido del humor cuando se había llegado a un punto, digamos, de deterioro como consecuencia de la enfermedad, como el punto al que ella había llegado. En cualquier caso, era una persona de una extraordinaria inteligencia, como he dicho, de una extraordinaria bondad, de un muy perturbador sentido del humor, y era una de las mejores poetas de su generación. Para serlo le bastaron 4 libros. En un quinto incluyó algunos poemas en los que estaba trabajando prácticamente en el mismo momento de su muerte. Pero como libros propiamente dichos, libros exentos, libros de su autoría, pues en 51 años, fue lo que duró su más bien corta vida, solo publicó 4 libros. Pero como digo, esos 4 libros la convirtieron en una de las mejores poetas de su generación. Yo voy a leer un poema de uno de estos 4 libros, que se titula Historial. Lo publicó en la editorial Calambur, lo digo porque, si os interesa, es una lectura muy emocionante y muy recomendable cuando ella ya estaba enferma, porque por desgracia toda su vida tuvo una relación muy íntima con la enfermedad, no solo con el cáncer, sino con otros problemas de salud, y lo publicó en el año 2017. Marta era una poeta de tradición sintética, es decir, era una poeta de una gran decantación formal. Sus poemas eran breves, eran muy intensos, eran muy concentrados, como quería Pound. Pound quería Ezra Pound, quería la máxima concentración de sentido en las palabras. Eso Marta lo hacía de manera natural, ¿no? Sus poemas son siempre muy breves, muy compactos, muy densos. Este es el único libro de esos 4 en los que ella se aparta un poco de eso y busca un poema un poco más extenso en el que desarrollar un poco más sus intuiciones poéticas. Y este poema, que es un poema en prosa, como el que ha leído Silvia, también es de carácter, toda su obra es de carácter autobiográfico, pero en ese carácter autobiográfico se reconoce todavía más. Dice así: metro 64, algún kilo de más, 28 dientes y 2 caries. Recostarse cada mañana del lado de la vida. No es tanto la rutina como el tedio
de cumplir con el ritmo sanguíneo, furgón de células, contorno de algún centro, película imantada de sí misma, que asciende para de nuevo caer. Camus lo decretó. Romper vínculos para no dañar, oídos sordos, manos ásperas que corten, o Capitolio cerrado con bufón adormecido. Irse quedando sola entre nódulos de conciencia, sin espacio ya ni tiempo, ni otra dimensión que la de ir poco a poco con el disimulo variable del pez que no respira, dejándose resbalar. El mérito, se sabe, es resistir, pero yo no nací para Odiseas. Acércate a este cuerpo y olerás mi decisión, quizá la más solemne, eliminar mi materia sin perjuicio, disponer de mi propia superficie a tientas o no, a cucharadas de hueso y de bulimia. Yo voy a, digamos, no hace falta completar nada, pero yo voy a completar el homenaje, me apetece, con su permiso, me apetece completar el homenaje con un poema propio, que lo escribí, forma parte de un libro que se titula Tú no morirás, que se publicó hace 2 años, y es un soneto clásico, es un soneto de amor. No lo escribí pensando en Marta, particularmente, específicamente, pero como es un poema de amor, y hoy estamos en un homenaje a Marta Agudo, me parece especialmente adecuado dedicárselo a ella y dedicar esta lectura a ella de un poema de amor. ¿Acaso, porque te amo, creas que la fortuna te ha señalado? ¿Acaso que el ciego escalofrío de mi cuerpo en tu cuerpo te ennoblece? Que el frío del mundo es menos frío si abrigo la luna de tu pecho con la ola del deseo. Que la luna que me alumbra te alumbra también a ti. Que el río fuerte que soy te entrega las aguas sin vacío con que inundas el tiempo y en las que ninguna tiniebla se enraiza, porque he abatido el muro que te circunvalaba como el sol y te he dado el júbilo y la sombra. Te alegras de que oscuro te humedezca de luz, pero has equivocado esta labor que ejerzo, este don que aventuro, porque amándote yo soy el afortunado. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a José Luis García Herrera, quería, porque es de justicia, el poder oír el poema de la antología escrito por Jordi Doce en Lección de Permanencia, que se titula Sucesión y que recoge un poema en prosa dedicado a su hija, a Paula Doce, y en donde la palabra sucesión se une a unos versos de Marta Agudo, de fragmento, que empiezan con unos puntos suspensivos y también con la palabra sucesión. Estos poemas están incluidos en el libro en el apartado Libertad, y el sentido de este homenaje a la libertad es porque si algo caracterizó a Marta fue su ansia de libertad y de ir más allá de todos los cánones y de ir más allá de cualquier sujeción a una moral, a una realidad establecida, a una normativa. El poema dedicado a Paula Doce en prosa, titulado Sucesión, dice así: nacer es la victoria, ¿victoria sobre qué? Desde la certeza de tu cuerpo, mi pregunta te mira preguntarme: no has vencido a la muerte. La muerte no es la nada anterior a la vida. Lo milagro es esto: vienes de lo sin nombre, de lo sin existencia. Eras inconcebible. Ahora concebida, eres el rostro más claro de la existencia. Nosotros te miramos. Tú avanzas por tu sueño. ¿En qué instante dejaste de ser nosotros? ¿Dónde la fisura, el deslinde? Quisiéramos hallar en tu piel nuestra piel, en tu rostro dormido los rasgos que proclaman nuestro nombre. Quisiéramos, tal vez, que fueras nuestro espejo, sin saber que tu rostro será, no doble, desafío. O algo más sencillo,
certeza que dialoga y nos confirma en el hogar del tiempo. Desde la fiel evidencia de tu cuerpo, la vida nos revive. El árbol es el fruto de sus frutos. Sucesión de cuerpos, buscando las letras de una rima inalcanzable. Marta Agudo, fragmento, y estos versos de una letra inalcanzable nos llevan al vendedor de papeles, a un poema y a una autora que le gustaba mucho a Marta, que era Gloria Fuertes, por esa frescura, por ese también carácter irreverente que tuvo muchas veces su poesía. Gloria Fuertes, el vendedor de papeles, o el poeta sin suerte. Muy barato para el nene y la nena, muy barato, esos cuentos de risa y novelas de pena, aleluyas a 10. Vendo versos, líquido poesía, vendo versos, se reciben encargos para bodas, bautizos, peticiones de mano, aleluyas a 10. No se vayan, regalo poesía, no se vayan. Lleves este cuarteto que aún no me estrené, para la madre, para la novia y para ti, Gloria, el mejor regalo, un verso de amor. El mejor regalo, un verso de amor. Muy barato para el nene y la nena, muy barato, esos cuentos de risa y novelas de pena, aleluyas a 10. No se vayan, regalo poesía, no se vayan. Lleves este cuarteto que aún no me estrené, para la madre, para la novia y para ti, Gloria, el mejor regalo, un verso de amor. Y para todos, el mejor regalo, un verso de amor. Conocí a Marta en la etapa en la que estaba aquí en Barcelona, coincidimos en algunas presentaciones, en algunas lecturas, hasta que ella pues marcha a Madrid y ahí perdimos el contacto. Pero yo tenía un buen amigo que vivía en Inglaterra, Jordi Doce, que decide también trasladarse a vivir a Madrid, y al cabo de un tiempo pues ellos se conocen y pasan a ser pareja, Marta y Jordi, y a partir de ahí vuelvo a tener o retomar el contacto con Marta. Marta, que cuando la conocí aquí en Barcelona era muy fácil ser amigo de Marta, muy fácil simpatizar con ella. Una persona, la recuerdo como muy apasionada cuando hablabas de poesía, y transmitía muchas ganas de vivir. Ella, en la época en la que estaba enferma, como estaba comentando Eduardo, pues ella mantenía esas ganas de vivir y mantenía ese buen humor. Yo de agradecerle a Marta que me invitase a colaborar, a participar en la revista Anayagua, que no sé si todavía continúa, pero en ese tiempo la Fundación José Hierro la editaba, y la verdad es que para mí fue todo un honor que se acordase de mí y me invitase a colaborar, con lo cual estoy muy agradecido. Y aunque sabes que está en la enfermedad y estaba pasando por unos momentos muy delicados, la noticia de la muerte no deja de ser un golpe muy duro, ¿no? Un golpe muy difícil de llevar.
y nada más ver la noticia, saberlo, escribí este poema. Este poema que está escrito desde la inmediatez, en el que simplemente quería, en ese homenaje, de recordar que aunque digamos los poetas mueren, aunque mueran, queda su obra, y al leerlos, al tener el libro entre las manos, a recordar esos momentos vividos, pues volvemos a darles esa vida, volvemos a estar con ellos. Y voy a terminar mi intervención leyendo este poema, Tiempo detenido. Mientras sumo palabras al silencio, la vida se detiene. Todo está allí, en el palacio de la memoria, donde nada es igual y nada envejece. Allí regreso, con la mirada buscándome entre las sombras de la tarde. Allí regreso, cruzando los espejos del agua colocados en la inmensa habitación del tiempo. Pero es un lugar falso, un espejismo, un trampantojo que juega con mi ilusión y mi esperanza. Todo en ella, aparentemente, ha muerto. Hasta la muerte muere, leo en una pared. El tiempo solo existe en las fechas y en la brevedad del segundo, donde vida y muerte certifican vida y muerte. Mientras sumo palabras, voy restándole vida al hombre que lee versos prestados. Otras voces me enseñaron a no detenerme. Allí regreso, a las páginas que sobreviven a la hoguera del tiempo. Gracias, José Luis. Quería ir acabando este homenaje con un poema que forma parte de estos poemas dedicados en el apartado de Libertad, en el centro del libro, y que junto al de Jordi Doce y el de Marta Agudo está también el de su sobrino Guillermo Rodríguez Agudo. Y hay después un poema que no lo escribí para Marta, pero que al buscar un poema que la recordara, me vino a la mente estos versos, porque hablaban de la escritura, hablaban de la infancia y de rescatar esa risa, esa frescura, esa inocencia, esa rebeldía que para mí muchas veces me recordarán y me recuerdan siempre a Marta. Y el poema dice así: si escribo, si uno suelta un verso, surge un puente. Una gaviota pasa por encima y es tu risa. Un niño me llama por el globo que ha perdido y es mi infancia y yo la atrapo. Se lo acerco con el cabo de la cuerda y nos miramos sin despegar el alma de los labios. Y yo me quedo absorto con un globo que quizá me sostiene sin saberlo. Debajo pasa un río y no es mi llanto. Si lo fuera, me lanzaría de cabeza para beber las lágrimas que no logré verter, para traerte con ellas hasta ti que vuelas alto sobre el puente, tras los pasos que cruzan firmes, en silencio, con este cuerpo lentamente levantado con pasión, con la frágil transparencia del que pone su destino en cada paso, con tantas voces idas que son mías y que emergen de su fondo con mis manos. Si uno suelta un verso, surge un puente, pasa un niño, nace un vuelo, un horizonte se abre y te sé por fin, aquí, a mi lado. He hablado de la risa y no quería que acabara el homenaje sin que escucháramos un haiku, 3 versos de Ana Oria, de mi compañera, que cuando fuimos a verla por última vez a Madrid, a su casa, era muy difícil en ese momento despedirnos de Marta, porque sabíamos que no la volveríamos a ver. Y como decía Eduardo, a pesar de su situación, de sus dificultades, continuaba animándonos,
preguntándonos, y continuaba con esa mirada infinita y con esa risa en el alma que se recoge en el haiku que escribió Ana. Ana Oria Echevarría, me gustaría que concluyéramos este homenaje antes de una última canción que nos cantará Emiliano con este haiku que escribiste. Siéntate, siéntate. Sí. Bueno, antes de nada, sí que me gustaría que pudiéramos cerrar todos los ojos por un momento. Por un momento de silencio, un momento para permitirnos escuchar lo que acontece, el sonido de los pájaros, el vuelo. Entre ternuras, la mirada infinita ríe en el alma. A Marta, por tu vuelo, por tu libertad.